Este video corresponde a la materia físico-química y el tema que vamos a tratar es sistemas materiales y soluciones. Un sistema material es una porción de materia que se aísla para poder estudiarlo con más detenimiento o profundidad. Como ven acá en el cuadro, los sistemas materiales se pueden dividir en dos, en sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. La diferencia entre uno y otro es la cantidad de fases que se distinguen. En el sistema homogéneo se distingue una sola fase y en los sistemas heterogéneos se distinguen dos o más fases. Para poder entender un poco mejor y saber diferenciar entre un sistema homogéneo y un heterogéneo necesitamos definir estos dos conceptos, que son el de componente y de fase. Un componente es una sustancia que forma al sistema material y a una fase podemos definirla como todos los puntos de ese sistema que tienen las mismas propiedades intensivas. Pero acá tenemos otro concepto que no conocemos, el de propiedades intensivas. Bueno, las definimos como aquellas que no dependen de la cantidad de materia. O sea, independientemente de la cantidad de materia que yo tenga, la propiedad se conserva. Y como ejemplo tenemos el punto de fusión, el punto de ebullición. Si recuerdan ustedes que ya lo vimos, el punto de fusión es ese punto en el que un sólido se transforma en un líquido. Bien, para el agua, el punto de fusión es 0 grados centígrados. Entonces, no importa si tenemos 1 litro o 10 litros de agua, siempre que se llegue a 0 grados centígrados, el agua va a pasar de sólido a líquido. Y después otra propiedad es el olor y el color, por ejemplo, ¿no? O sea, el olor, por ejemplo, si nosotros tenemos naranjas, el olor de la naranja siempre es el mismo, no importa si tenemos 1 o 10 naranjas. Y el color también. En contraposición con esto tenemos a las propiedades extensivas, que son aquellas que sí dependen de la cantidad de materia, como por ejemplo la masa, el peso o el volumen. La masa, si ustedes tienen 1 kilo, no es lo mismo que tener 1 kilo o 2 kilos. El peso es la fuerza con la que un cuerpo se siente atraído a la tierra. ¿Sí? Bueno, es un concepto que todavía no conocen, pero créanme que el peso es una propiedad extensiva y que depende de la masa del peso. Entonces, por eso es extensiva. O el volumen es otro ejemplo. El volumen, recuerdan que es el espacio que ocupa un determinado cuerpo. Entonces, mientras más grande sea ese cuerpo, más espacio va a ocupar. Entonces, sí depende de la masa. Y a todo ese conjunto de propiedades lo llamamos propiedades extensivas. Acá tenemos ejemplificados mejor los tipos de sistemas. Recuerden, homogéneo era cuando se distinguía una sola fase y heterogéneo cuando se distinguían dos. Puse distintos ejemplos para que se puedan visualizar mejor. Empecemos por acá. Este es un tarrito que tiene agua y aceite mezclado, que es el mismo que este tarrito, solo que esto es un ejemplo más real para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Bien, si alguna vez hicieron esto, sabrán que cuando uno mezcla agua y aceite, estos dos componentes no se mezclan entre sí. Uno puede ponerlos en el mismo recipiente, los puede batir por un ratito y parece que forman como una emulsión, pero después de un ratito, unos minutos, van a ver que el agua se separa del aceite y queda como en este ejemplo, el aceite arriba y el agua abajo. Entonces, yo estoy observando dos fases, una del aceite y una del agua. Veo como dos cosas distintas. Entonces, esto me indica que son dos fases, como dice acá, líquidas, porque las dos son líquidas. Y componentes son dos, el agua y el aceite. En el segundo caso tenemos hielo, no se observa muy bien, pero es hielo y agua. Si bien acá vemos dos fases porque el hielo es distinto del agua. El agua está líquida y el hielo está sólido. Entonces tenemos dos fases distintas, pero el componente es el mismo porque en este caso abajo tenemos agua líquida y el hielo que flota, por eso está arriba, está formado por agua, solo que tenemos agua en distintos estados.
por lo tanto forma dos fases, pero el componente sigue siendo agua. Acá estos dos ejemplos que acabo de nombrar son ejemplos de sistemas heterogéneos, porque yo puedo observar dos fases distintas, la del aceite del agua, la del hielo y del agua. En el tercer caso es un ejemplo de un sistema homogéneo, porque yo cuando mezclo agua y sal, la sal se disuelve, entonces ya después no la puedo ver, así que solamente veo agua. Me voy a dar cuenta que es agua salada solamente si la tomo, pero si la observo solamente se ve un tarrito con agua. Entonces este es un sistema homogéneo. Lo mismo ocurre cuando mezclan agua con azúcar. Si yo disuelvo el azúcar en el agua, ya después no la voy a poder distinguir, entonces forma parte de un sistema homogéneo. Lo que cambia es la cantidad de componentes que tiene. Bueno, en este caso la fase va a ser una sola y es líquida, y los componentes van a ser dos, la sal y el agua. Acá abajo tenemos una misma solución, solo que en distintos momentos. A este primer tarrito se le echó esa agua y se le echó un colorante. Como ven, si yo tengo que analizar este primer tarrito, esto es una solución heterogénea, un sistema heterogéneo, porque yo puedo observar dos colores distintos, o sea que son dos fases distintas. En el segundo tarrito también, yo no veo homogéneo el color, entonces sigue siendo un sistema heterogéneo. Pero en el tercer caso, cuando yo mezclé bien ese colorante, tengo un sistema homogéneo porque yo no distingo distintos colores en este líquido, es todo un mismo color, por lo tanto es una misma fase. Una misma fase pero que tiene dos componentes distintos, o por lo menos dos que observé. Y en el cuarto caso acá, esto es una taza con café. Este café puede estar dulce, por ejemplo, entonces yo tengo tengo fase una sola porque yo solamente veo un líquido negro como es el del café. Pero componentes tiene tres. Tiene agua, tiene el café, que le da el color obviamente, y el azúcar, si está dulce. Solamente que no distingo las tres cosas, las veo solamente como agua oscura. Pasemos ahora a las soluciones. ¿Qué es una solución? Una solución es una mezcla de dos o más sustancias. Como vemos acá, tenemos un ejemplo de agua con sal, como vimos recién, agua salada. Yo mezclo un vaso, como ven acá, un vaso de agua, sal y formo agua salada. Eso me forma una solución. En el segundo caso acá tenemos leche con chocolate. Acá ya está formada la leche con chocolate, pero bueno, les puse esta imagen para que vean que hay chocolate y había leche. Acá son distintas soluciones con distintos colorantes. Y acá tenemos naranja con agua y me forma el jugo de naranja. Bien, como verán acá en estas imágenes, lo que tienen en común es que siempre hay algo que llamamos soluto y algo que llamamos solvente, que se mezclan para formar lo que es la solución. Bien, la definición que nosotros vamos a tener es que el solvente es eso que se encuentra en mayor proporción y el soluto es lo que está en menor proporción. Se ve muy bien acá en el ejemplo del agua con la sal. Tenemos una gran cantidad es un vaso, pero en relación a la cuchara es mucha más cantidad la de agua que la de sal. Entonces, decimos que el agua es el solvente y la sal el soluto. Lo mezclo y me queda una solución de agua salada. Bien, en la leche con chocolate podemos decir que la leche es el solvente y el chocolate el soluto, porque generalmente y casi siempre agregamos mucha más leche que la cantidad de chocolate. Esto es una mezcla de colorantes que no sabemos de qué es, pero lo puse para que puedan ver que hay distintos. Y acá tenemos el jugo de la naranja propiamente, mezclada con un vaso de agua que forma jugo de naranja.
hay distintos tipos de soluciones, de acuerdo a la cantidad de soluto que tengan. Hay 3 tipos, las que se llaman insaturadas o no saturadas, que a su vez se dividen en 2. Luego están las saturadas y por último las sobresaturadas. Empecemos por las no saturadas o insaturadas. Hay 2 tipos, la diluida y la concentrada. Recuerden que una solución se formaba cuando uno mezclaba un solvente y un soluto. Bien, la solución diluida es la que tiene una pequeña cantidad de soluto en un determinado solvente. Acá dice disolvente, pero la forma de llamarlo generalmente es solvente. Pero si dice disolvente es lo mismo, no pasa nada. La concentrada es aquella solución que tiene poco soluto, pero tiene más que la diluida. Como ven acá, si miran las pelotitas corresponden al soluto. Miren, ven acá, tiene 4 y acá tiene más, tiene como 10. ¿Sí? Entonces se dice concentrada cuando la cantidad de soluto es relativamente grande, pero todavía yo puedo echarle más soluto. Bien, estas dos son insaturadas o no saturadas. La saturada es cuando estoy en un sistema de equilibrio en la que le agregué todo el soluto que puede disolver ese solvente. A ver, podemos dar un ejemplo. No sé si alguna vez hicieron un té y le echaron más azúcar de la que debían y el té queda muy dulce. Pero llega un momento que ven que el azúcar empieza a caer y se queda abajo de la taza. Bien, eso es porque el té que yo me había hecho no puede disolver más azúcar de la que disolvió. Está dulce completamente y como no puede disolver más azúcar, el azúcar cae y precipita abajo de la taza. Bien, la solución líquida de té está saturada porque no puede disolver más azúcar y el resto queda abajo. Bien, entonces una solución saturada es una solución que ya no puede disolver más soluto del que disolvió. En cambio acá, como un extremo, tenemos a la sobresaturada, que es aquella solución que contiene un exceso de soluto que es inestable, dice, y parte de ese soluto se cristaliza, es lo que yo les acabo de decir del té, pero cuando incluyo a todo, a lo líquido y a lo sólido que cae abajo. ¿Sí? Acá tenemos el líquido que no puede disolver más soluto y tenemos soluto abajo que cae. Entonces van a ver que es un sistema que tiene precipitado abajo, pero incluye a todo ese sistema, el líquido y el precipitado que tiene abajo. O sea, acá dice cristalizado.